La mayoría de las personas que llegan a los 70 años siguen viviendo como si tuvieran 40. Y eso, déjame decirte algo, no solo es agotador, sino profundamente injusto contigo mismo. Mira, después de décadas acompañando personas en consulta, he visto algo que se repite una y otra vez. Personas maravillosas, con vida llena de experiencias, que llegan a esta etapa de la vida cargando mochilas que ya no necesitan cargar, arrastrando obligaciones que perdieron sentido hace años, preocupándose por cosas que francamente ya no importan. Y lo más curioso es que muchos lo saben, en el fondo de su corazón lo saben, pero nadie les ha dado permiso para soltar. Nadie les ha dicho que está bien dejar de ser lo que fueron para convertirse en lo que realmente quieren ser ahora. Hoy vamos a hablar de esas 7 cosas que pierden todo sentido después de los 70. Y te voy a pedir algo importante antes de continuar. Si algo de lo que voy a compartir contigo resuena en tu interior, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar, déjame un comentario abajo. Comparte conmigo qué parte te tocó más profundo. Me encanta leer sus reflexiones porque cada una de ellas me enseña algo nuevo. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, suscríbete y dale me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Porque lo que voy a contarte hoy no es solamente mi visión como terapeuta. Es el resultado de años de conversaciones profundas con personas que llegaron a los 70 y finalmente encontraron la libertad que habían buscado toda su vida. Y hay algo muy importante que quiero que descubras al final, algo que puede cambiar completamente tu forma de vivir esta etapa. Empecemos. La primera cosa, vivir para los demás. Durante toda tu vida has hecho lo que se esperaba de ti. Fuiste buen hijo, buen padre, buen trabajador, buen vecino. Has cumplido con las expectativas de tu familia, de tu comunidad, de la sociedad. Y está bien, eso te trajo hasta aquí. Pero ahora déjame hacerte una pregunta incómoda que debes responder con total honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú lo querías hacer? Recuerdo a una mujer que vino a verme. Tenía 73 años y estaba exhausta, no físicamente, aunque también. Estaba emocionalmente agotada. Cuidaba de su hermana enferma, visitaba a sus hijos todas las semanas, aunque ellos apenas tenían tiempo para ella. Seguía cocinando para toda la familia los domingos, aunque le dolían las manos. Y cuando le pregunté por qué lo hacía, me miró como si yo fuera un extraterrestre y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que porque así debían ser las cosas. Porque así había sido siempre. Porque si ella no lo hacía, ¿quién lo haría? Permíteme decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con suficiente claridad. A los 70 años ya no debes nada. Ya pagaste todas tus deudas con el mundo. Ya cumpliste con tus responsabilidades. Ahora es momento de preguntarte qué quieres tú. No lo que quieren de ti. ¿Qué quieres tú? Y sé que esto puede sonar egoísta. La palabra egoísta nos da miedo porque nos han enseñado que pensar en uno mismo es malo. Pero hay una diferencia enorme entre el egoísmo destructivo y el autocuidado necesario. El egoísmo destructivo le quita a otros. El autocuidado simplemente reconoce que tu vida también importa. Piensa en esto. Si dedicas todo tu tiempo y energía a resolver los problemas de los demás, ¿quién está viviendo tu vida? Si cada decisión que tomas está determinada por lo que otros esperan, necesitan o quieren, ¿dónde quedas tú en todo esto? A los 70 años tienes un permiso especial que no tenías antes. El permiso de decir no. El permiso de poner límites. El permiso de elegir cómo quieres pasar el tiempo que te queda. Y créeme cuando te digo que el tiempo que te queda es más valioso que todo el tiempo que ya pasó. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Y presta atención porque esto es crucial para lo que vamos a ver más adelante. Dejar de vivir para los demás no significa abandonar a la gente que amas. Significa simplemente incluirte a ti mismo en la ecuación. Significa que cuando tomes decisiones tu bienestar también cuente. No solo el de los demás, el tuyo también. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a darte ese permiso? ¿Estás listo para empezar a vivir para ti? Porque si la respuesta es sí, todo lo que viene después tiene mucho más sentido. Y si todavía tienes dudas, espera lo que vamos a descubrir juntos en los siguientes puntos. La segunda cosa, guardar las apariencias. Durante décadas te importó muchísimo lo que los demás pensaban de ti. Y tenía sentido. Estabas construyendo una carrera, criando una familia, formando parte de una comunidad. Tu reputación importaba porque de ella dependían muchas cosas. Oportunidades laborales, relaciones sociales, el bienestar de tu familia. Pero ahora pregúntate algo. ¿Realmente importa tanto lo que piensen los vecinos si un día decides no cortarte el pelo? ¿Importa lo que diga la gente si decides vender tu casa grande y mudarte a un departamento más pequeño donde seas más feliz? ¿Importa si decides vestirte como te dé la gana, comer lo que quieras comer,
o simplemente quedarte en casa cuando todos esperan que salgas. Hay algo que pasa cuando llegas a los 70. Las opiniones de los demás pesan menos porque finalmente entiendes algo fundamental. La mayoría de la gente está tan ocupada preocupándose por su propia vida que realmente no piensa tanto en ti como tú crees. Y los que sí dedican tiempo a juzgarte, bueno, probablemente tienen demasiado tiempo libre. He visto personas que se pasan los últimos años de su vida actuando que están bien cuando no lo están, actuando que les gusta algo cuando no les gusta, actuando que son felices en situaciones que les resultan miserables, todo por mantener una imagen que, déjame decirte, a nadie le importa tanto como a ti te parece. ¿Sabes qué es lo más triste? Que cuando finalmente te liberas de esa necesidad de aparentar, descubres algo maravilloso. Descubres que la gente que realmente te importa, la gente que vale la pena, te acepta tal como eres. Y la gente que no te acepta así, bueno, probablemente nunca debió ocupar tanto espacio en tu vida. La autenticidad es un lujo que te puedes permitir ahora. No tienes que impresionar a nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que mantener una fachada que te agota, puedes simplemente ser. Imagínate vivir el resto de tu vida siendo completamente honesto contigo mismo y con los demás, sin máscaras, sin pretensiones, sin actuar. ¿No suena eso increíblemente liberador? Y aquí viene algo que muchos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. El tiempo que gastás preocupándote por las apariencias es tiempo que no estás usando para vivir realmente, es tiempo perdido. Y a los 70 años, el tiempo es el recurso más valioso que tienes. No lo desperdicies tratando de quedar bien con gente que ni siquiera está prestando atención. Pero hay algo más profundo aquí, algo que tiene que ver con quién eres realmente versus quién crees que debes ser. Y esto nos lleva directamente a lo siguiente, que es aún más importante. Porque cuando dejas de guardar las apariencias, empiezas a enfrentarte con tu verdadero yo. Y eso puede dar miedo, pero también puede ser lo más liberador que hagas en tu vida. La tercera cosa, acumular cosas. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas? ¿Cuántos objetos guardados esperando el momento perfecto que nunca llega? ¿Cuánta ropa en el armario que no te has puesto en años? ¿Cuántos muebles ocupando espacio? ¿Cuántos recuerdos materializados en cosas que solo juntan polvo? Durante gran parte de tu vida acumular tenía sentido. Era símbolo de éxito, de estabilidad, de previsión. Guardabas cosas por si acaso, por si algún día las necesitabas, por si venían tiempos difíciles, por si tus hijos las querían, por sí. Pero llegaste a los 70 y déjame contarte algo que he aprendido de las personas más sabias que he conocido. A partir de cierta edad las cosas dejan de sumar y empiezan a restar. Cada objeto que posees requiere tu energía, requiere espacio, mantenimiento, atención, decisiones. Y toda esa energía que gastás manteniendo cosas es energía que no estás usando para vivir experiencias. Tuve un paciente, un hombre de 75 años que vivía en una casa enorme llena de cosas, muebles heredados, colecciones que había iniciado décadas atrás, objetos de sus padres, de sus abuelos. La casa era un museo. Y él estaba atrapado ahí, manteniendo todo eso, limpiándolo, preocupándose por qué pasaría con todo cuando él ya no estuviera. Un día le pregunté qué pasaría si se quedara solo con las cosas que realmente usaba y amaba. Se quedó en silencio. Y luego me dijo algo hermoso. Me dijo que nunca se había dado permiso para pensar en eso, que siempre había asumido que debía mantener todo porque así era como se hacían las cosas. Varios meses después me contó que había empezado a soltar, poco a poco, una caja a la vez, un mueble cada mes. Y algo maravilloso había pasado. Con cada cosa que soltaba, sentía que respiraba mejor. La casa se sentía más liviana. Él se sentía más liviano. Ya no era el custodio de un museo. Era simplemente un hombre viviendo su vida. Porque eso es lo que pasa cuando sueltas las cosas. No solo liberas espacio físico, liberas espacio mental y emocional. Cada objeto que tienes en tu casa ocupa también un pequeño espacio en tu mente. Y cuando simplificas tu entorno, simplificas tu vida. No necesitas tanto, realmente no lo necesitas. Necesitas un techo, algo de ropa cómoda, algunos objetos que genuinamente te traen alegría o te son útiles y poco más. Todo lo demás es exceso. Y el exceso a los 70 años es un peso que no vale la pena cargar. Piensa en esto. Cuando ya no estés, alguien va a tener que lidiar con todas tus cosas. Tus hijos, tus nietos, alguien. Van a tener que decidir qué hacer con cada objeto. Van a tener que clasificar, donar, tirar, vender. ¿Por qué no les ahorras ese trabajo? ¿Por qué no decides tú mismo qué es realmente importante? Y más allá de eso, hay algo más fundamental.
El verdadero legado que dejás no son las cosas, son los recuerdos, las enseñanzas, el amor. Esas cosas no ocupan espacio en ningún armario, viven en los corazones de las personas que tocaste con tu vida. Entonces pregúntate honestamente, ¿qué te está impidiendo soltar? ¿Es el miedo a perder el pasado? El pasado está en ti, no en las cosas. ¿Es la idea de que podrías necesitar algo algún día? Si no lo has usado en años, probablemente nunca lo necesites. ¿Es el valor sentimental? Está bien quedarte con algunos objetos realmente significativos, pero no necesitas quedarte con todo. Vivir con menos no es vivir con carencias, es vivir con libertad. Y esa libertad te permite enfocarte en lo que realmente importa, que no son las cosas, créeme. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a descubrir más adelante, especialmente con ese punto final. La cuarta cosa, postergar los sueños. Toda tu vida has estado posponiendo cosas. Lo haré cuando me jubile, lo haré cuando los niños crezcan, lo haré cuando tenga más tiempo, lo haré cuando tenga más dinero, lo haré cuando sea el momento perfecto. Y ahora llegaste a los 70. Y déjame hacerte una pregunta, que puede sonar dura pero que necesitas escuchar. ¿Cuándo es ese momento perfecto que estás esperando? ¿Cuándo vas a tener más tiempo que ahora? ¿Cuándo van a estar mejor alineadas las estrellas que en este preciso instante? La verdad incómoda es esta. El momento perfecto no existe. Nunca existió y nunca va a existir. El único momento que tienes es este. Ahora. Hoy. Y si no haces ahora lo que quieres hacer, es muy probable que nunca lo hagas. He escuchado tantas historias de personas que llegaron a los 70 con una lista mental de cosas que siempre quisieron hacer y nunca hicieron. Querían aprender a pintar, querían viajar a ese lugar especial, querían escribir esas memorias, querían aprender un instrumento, querían reconectarse con viejos amigos, querían hacer tantas cosas y no las hicieron porque siempre hubo una razón para esperar. Y lo más triste no es que no hicieran esas cosas, lo más triste es el arrepentimiento que cargan. Ese peso silencioso de saber que pudieron pero no lo hicieron, que tuvieron oportunidades pero no las tomaron, que el tiempo pasó y ellos se quedaron esperando un momento que nunca llegó. Déjame contarte algo que sucedió en mi consulta hace unos años. Vino a verme una señora de 72 años. Se sentó frente a mí y empezó a llorar. No un llanto dramático, un llanto silencioso, profundo, del que sale desde lo más hondo del alma. Y cuando pudo hablar me dijo que toda su vida había querido aprender a tocar el piano. Desde niña, pero siempre hubo algo más importante. La escuela, el trabajo, los hijos, las responsabilidades. Y ahora sentía que era demasiado tarde. Le pregunté por qué era demasiado tarde. Me miró sorprendida, como si la respuesta fuera obvia. Porque ya era mayor, me dijo. Porque sus manos ya no eran tan ágiles. Porque aprender a esa edad era difícil. Y le dije algo que la hizo pensar. Le dije que de todas formas iban a pasar los próximos 5 años. Podían pasar con ella lamentándose por no haber aprendido piano, o podían pasar con ella aprendiendo piano. En 5 años podía tener 5 años más de arrepentimiento, 5 años de experiencia, tocando el instrumento que siempre soñó tocar. ¿Qué prefería? 6 meses después me mandó un video. Estaba tocando una pieza sencilla pero hermosa, y en su cara había algo que no había visto en nuestra primera sesión. Había alegría, había satisfacción, había vida. Porque eso es lo que pasa cuando dejas de postergar. Empiezas a vivir de verdad, dejas de existir en función del futuro y empiezas a habitar el presente. Y el presente es lo único real que tienes. No importa si lo que quieres hacer parece poco realista. No importa si otros piensan que es tonto o que no tiene sentido a tu edad. No importa si no eres perfecto haciéndolo. Lo que importa es que lo intentes. Lo que importa es que no te vayas de este mundo sin haber probado. Porque aquí está la verdad más dura. Nadie en su lecho de muerte dice ojalá hubiera trabajado más. Ojalá hubiera guardado más las apariencias. Ojalá hubiera acumulado más cosas. La gente se arrepiente de lo que no hizo, de los riesgos que no tomó, de los sueños que dejó morir sin ni siquiera intentar hacerlos realidad. Y tú todavía estás aquí, todavía tienes tiempo. Tal vez no tanto como quisieras, pero tienes. Entonces la pregunta no es si tienes tiempo suficiente para hacer todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tienes? Hay algo más que necesito que entiendas sobre esto. Y es que postergar los sueños no solo te roba el placer de cumplirlos, te roba también el proceso, el aprendizaje, los errores, las pequeñas victorias del camino. Te roba la versión de ti mismo que podrías convertirte si lo intentaras. Y eso es quizás lo más valioso de todo. Este punto conecta profundamente con lo que voy a revelarte al final, porque cuando dejas de postergar,
Cuando empiezas a vivir tus sueños ahora, algo cambia en ti. Algo que tiene que ver con el sentido mismo de estar vivo. Pero eso lo veremos en un momento. Antes hay más cosas que necesitas soltar. La quinta cosa, las relaciones tóxicas. Hay personas en tu vida que te roban energía, que te critican, te juzgan, te hacen sentir menos, que te buscan solo cuando necesitan algo, que convierten cada encuentro en un drenaje emocional, y sigues manteniéndolas en tu vida por lealtad, por costumbre, por culpa, por miedo a estar solo. Déjame decirte algo que puede sonar duro. A los 70 años, ya no tienes que tolerar a nadie que te haga sentir mal. Ya no tienes que mantener relaciones por obligación. Ya no tienes que aguantar a gente que no te valora. Simplemente no tienes que hacerlo. La vida es demasiado corta para pasarla con personas que te restan en lugar de sumarte. Demasiado valiosa para desperdiciarla en relaciones que te agotan. Demasiado preciosa para darles tu tiempo a quienes no aprecian tu compañía. Y sé que esto puede sonar egoísta, otra vez esa palabra, pero piensa en esto. Si pasás tiempo con alguien que te hace sentir mal, no solo te estás haciendo daño a ti mismo, estás perpetuando una relación que tampoco es sana para la otra persona, porque una relación donde uno da y otro solo toma no es una relación real, es una transacción desequilibrada. Recuerdo a un hombre mayor que venía cada semana a contarme sobre su amigo de toda la vida. Un amigo que lo llamaba solo para quejarse, para hablar de sus problemas, para pedirle favores, pero que nunca preguntaba cómo estaba él, que nunca estaba disponible cuando él necesitaba algo, que básicamente lo usaba como vertedero emocional. Le pregunté por qué seguía manteniendo esa amistad. Me dijo que porque habían sido amigos por 40 años, como si la cantidad de tiempo justificara la calidad de la relación, como si los años pasados obligaran a seguir adelante con algo que claramente no funcionaba. Le sugerí que hiciera un experimento, que dejara de llamar a ese amigo por un mes, solo un mes, para ver qué pasaba. ¿Y sabes qué pasó? Nada. El amigo nunca llamó, nunca preguntó, nunca se preocupó, porque no era realmente un amigo. Era alguien que había encontrado en él una fuente de atención y apoyo sin tener que dar nada a cambio. Cuando mi paciente se dio cuenta de esto, algo cambió en él. Entendió que había estado dedicando energía emocional a alguien que no la valoraba ni la reciprocaba, y decidió usar esa energía en otras cosas, en otras personas, en sí mismo, porque eso es lo importante. Cada hora que pasás con alguien que te hace sentir mal es una hora que no estás pasando con alguien que te hace sentir bien, o contigo mismo, o haciendo algo que realmente disfrutas. No tienes que cortar drásticamente todas las relaciones problemáticas de un día para otro. Pero sí puedes empezar a poner límites. Puedes decir no, puedes reducir el contacto, puedes elegir cómo y cuándo interactúas con ciertas personas. Y aquí hay algo liberador. Cuando empiezas a soltar las relaciones tóxicas, creas espacio para las buenas, para las personas que realmente te valoran, para las conexiones genuinas, para las amistades que te nutren en lugar de agotarte. A los 70 años tu círculo social puede y debe ser más pequeño, pero mucho más genuino. Calidad sobre cantidad. Profundidad sobre superficialidad. Conexiones reales sobre contactos sociales obligatorios. Pregúntate honestamente, ¿con quién pasas tiempo que te hace sentir vivo? ¿Con quién te sientes libre de ser tú mismo? ¿Quién te escucha de verdad? ¿Quién se alegra sinceramente con tus alegrías y te acompaña en tus tristezas? Esas son las personas que merecen tu tiempo y tu energía. Y si descubres que no tienes muchas personas así en tu vida, está bien. Es mejor estar solo que mal acompañado. La soledad elegida es infinitamente más digna que la compañía forzada. Y desde la soledad consciente puedes empezar a construir nuevas conexiones más sanas. Esto que te estoy diciendo ahora es fundamental para lo que viene después. Porque cuando limpias tu vida de relaciones que te drenan, cuando te rodeas solo de personas que te suman, algo importante sucede. Empiezas a ver con claridad quién eres realmente y qué es lo que verdaderamente importa en tu vida. Y eso nos lleva directo hacia lo siguiente. La sexta cosa, el miedo al qué dirán. Este punto está relacionado con guardar las apariencias, pero va mucho más profundo. Porque una cosa es preocuparse por la imagen externa y otra muy distinta es dejar que el miedo a la opinión ajena dicte cada una de tus decisiones. Toda tu vida has estado midiendo tus acciones contra un termómetro invisible. ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Cómo me va a ver la gente? Y ese miedo te ha detenido de hacer tantas cosas que querías hacer. Te ha mantenido en situaciones donde no querías estar, te ha convertido en alguien que no necesariamente eres, pero ahora llegaste a un punto donde puedes preguntarte algo crucial.
¿Realmente importa? ¿Realmente va a cambiar algo tu vida si alguien piensa algo negativo de ti? ¿Van a venir esas personas a resolver tus problemas? ¿Van a acompañarte en tus momentos difíciles? ¿Van a hacer tu vida más feliz? La respuesta en la mayoría de los casos es no. La gente que te juzga generalmente está demasiado ocupada con sus propios dramas para realmente importarle mucho lo que hagas. Y si les importa tanto como para criticarte, probablemente dice más de ellos que de ti. He visto personas que no se divorcian aunque sean profundamente infelices porque ¿qué van a decir? Que no se mudan aunque quieran porque ¿qué van a pensar? Que no cambian de estilo, de hábitos, de vida, porque ¿cómo los van a ver? Y se quedan atrapadas en vidas que no les pertenecen, en versiones de sí mismos que no reconocen, todo por el miedo a un juicio externo que muchas veces ni siquiera existe excepto en su cabeza. Porque aquí está la verdad. La mayoría de ese qué dirán es una proyección tuya. Es lo que tú crees que otros van a pensar, pero no sabes realmente qué piensan. Y aunque lo supieras, ¿por qué debería importar más la opinión de alguien externo que tu propia felicidad? Había una mujer en uno de mis talleres que con 74 años decidió teñirse el pelo de violeta. Violeta, brillante, hermoso, y vino a la siguiente sesión radiante. Pero también me contó que su familia estaba horrorizada. Sus hijas pensaban que se había vuelto loca. Sus amigas de toda la vida la miraban raro, la gente en la calle la señalaba. Le pregunté cómo se sentía ella, y me dijo que feliz. Que por primera vez en décadas había hecho algo simplemente porque quería, no porque fuera apropiado, no porque fuera lo que se esperaba, porque le daba la gana. Y esa sensación de libertad era tan embriagadora que todo el resto no importaba. Eso es lo que pasa cuando sueltas el miedo al qué dirán. Te das cuenta de que la mayoría de las cadenas que te ataban eran invisibles, eran miedos fabricados por ti mismo. Y cuando las sueltas, descubres que puedes volar de maneras que nunca imaginaste. No estoy diciendo que hagas cosas simplemente para escandalizar o para demostrar algo. Estoy diciendo que hagas lo que genuinamente quieres hacer, lo que te hace feliz, lo que tiene sentido para ti, sin importar lo que otros piensen al respecto. Porque la verdad es esta, la gente va a hablar de todas formas. Si haces algo, hablarán. Si no haces nada, también hablarán. Si eres de una manera, hablarán. Si eres de otra, igual hablarán. Entonces, si van a hablar de todas formas, ¿no prefieres que hablen mientras tú estás siendo feliz, haciendo lo que quieres? Y aquí hay algo más profundo. Cuando vives tu vida según las expectativas de otros, estás viviendo la vida de ellos, no la tuya. Estás siendo el personaje que ellos escribieron, no el autor de tu propia historia. Y eso, mi querido amigo, es una tragedia silenciosa. A los 70 años tienes el derecho y la responsabilidad de vivir para ti, de tomar decisiones basadas en lo que tú quieres, no en lo que otros esperan. De construir la vida que tiene sentido para ti, no la que tiene sentido para los demás. Y cuando haces eso, algo mágico sucede. La gente que realmente te importa, la gente que te ama genuinamente, lo entiende, te apoya, se alegra de verte feliz. Y la gente que no lo entiende, bueno, probablemente nunca fue tan importante como creías. Este punto es clave para entender el siguiente. Porque cuando sueltas el miedo al qué dirán, cuando te permites ser auténticamente tú, abres la puerta a algo mucho más grande, algo que tiene que ver con el propósito mismo de esta etapa de tu vida. Y eso es precisamente lo que quiero que descubras ahora. La séptima cosa, la búsqueda de perfección. Durante toda tu vida has tratado de hacerlo todo bien, ser el padre perfecto, el trabajador perfecto, el amigo perfecto. Has intentado tomar las decisiones correctas, decir las palabras correctas, comportarte de la manera correcta. Y cada vez que fallabas, cada vez que cometías un error, te castigabas por no ser suficientemente bueno. Pero déjame decirte algo que debiste escuchar hace décadas. La perfección no existe. Nunca existió. Es un ideal imposible que solo te genera frustración y sufrimiento. Y a los 70 años, seguir persiguiendo la perfección no solo es agotador, es una pérdida absoluta de tiempo. Porque aquí está la verdad. Los errores que cometiste, las cosas que hiciste mal, las decisiones equivocadas, todo eso es parte de lo que te hizo quien eres. No son defectos a corregir, son experiencias que te formaron, son lecciones que aprendiste, son parte de tu historia. Y más importante aún, a esta altura de tu vida, nadie espera que seas perfecto, excepto tú mismo. Eres tú quien mantiene ese estándar imposible. Eres tú quien se juzga con dureza. Eres tú quien no se perdona por cosas que pasaron hace años, décadas incluso. Tuve un paciente que con 78 años todavía se culpaba por decisiones que había tomado cuando tenía 30.
errores de crianza con sus hijos, decisiones profesionales que no salieron bien, palabras que dijo y que hirieron a alguien. Se aferraba a toda esa culpa como si fuera su deber cargarla para siempre. Le pregunté qué ganaba con eso, qué utilidad tenía seguir castigándose por cosas que ya no podía cambiar. Se quedó pensando, y después de un largo silencio me dijo que no ganaba nada, que simplemente lo había hecho siempre, que sentía que era lo correcto. Trabajamos en el perdón. No en el perdón que otros le dieran, en el perdón que él se diera a sí mismo, en entender que había hecho lo mejor que pudo con los recursos, el conocimiento y la madurez que tenía en ese momento, que no fue perfecto, pero que nadie lo es, que cometió errores, pero que también hizo muchas cosas bien. Y cuando empezó a soltar esa necesidad de haber sido perfecto, cuando empezó a aceptarse con sus imperfecciones, algo hermoso pasó. Empezó a vivir más ligero, empezó a disfrutar más el presente porque ya no estaba constantemente revisando el pasado, buscando errores. Empezó a ser más compasivo no solo consigo mismo, sino con todos los que lo rodeaban. Porque eso es lo que pasa cuando sueltas la búsqueda de la perfección. Te vuelves más humano, más real, más accesible, más auténtico. Y paradójicamente, te conviertes en una mejor versión de ti mismo precisamente porque dejas de intentar ser una versión imposible. A los 70 años, lo que importa no es cuántas cosas hiciste perfectamente. Lo que importa es cuántas cosas viviste plenamente. No importa si tu casa está impecable, importa si en esa casa fuiste feliz. No importa si tu carrera fue impecable, importa si encontraste satisfacción en lo que hiciste. No importa si tus relaciones fueron perfectas, importa si amaste y te sentiste amado. La vida no es una prueba que tienes que aprobar con 10. La vida es una experiencia que tienes que vivir con plenitud. Y la plenitud viene de aceptar lo imperfecto, de abrazar lo caótico, de permitirte ser humano con todas tus contradicciones y complejidades. Entonces pregúntate, ¿qué estás tratando de perfeccionar todavía? ¿Qué estás tratando de arreglar? ¿Qué parte de ti o de tu vida sientes que no es suficientemente buena? Y luego pregúntate algo más importante. ¿Y si ya fuera suficiente? ¿Y si ya fuera suficiente exactamente como eres? Porque la verdad es que sí lo eres. Siempre lo has sido. Solo que nadie te dio permiso para creerlo. Pero ahora puedes darte ese permiso a ti mismo. El permiso de ser imperfecto. El permiso de cometer errores. El permiso de no tener todas las respuestas. El permiso de simplemente ser humano. Y cuando te das ese permiso, cuando sueltas la necesidad de ser perfecto, descubres algo fundamental. Descubres que la vida se vuelve mucho más disfrutable, que las relaciones se vuelven más genuinas, que los días se vuelven más livianos, que tú te vuelves más feliz. Y esto me lleva directamente a lo que prometí desde el principio, a ese algo importante que cambia todo, a esa revelación que puede transformar completamente tu forma de vivir estos años. Hemos hablado de 7 cosas que no tienen sentido después de los 70. Vivir para los demás, guardar las apariencias, acumular cosas, postergar los sueños, las relaciones tóxicas, el miedo al qué dirán, la búsqueda de perfección. Pero ahora déjame contarte lo más importante de todo. Algo que une todos estos puntos en una verdad fundamental. Los 70 años no son el final de nada. Son el comienzo de la etapa más libre de tu vida. Es la única etapa donde finalmente puedes ser completamente tú mismo, sin disculpas. Donde puedes vivir según tus propias reglas. Donde puedes soltar todo lo que no sirve y quedarte solo con lo esencial. He acompañado a cientos de personas en esta etapa de la vida. Y sabes qué tienen en común los que son genuinamente felices. No son los que tienen más dinero, no son los que tienen más salud, no son los que tienen más familia o más amigos. Son los que se dieron permiso para vivir a su manera. Los que entendieron que después de décadas de cumplir expectativas, de seguir reglas, de hacer lo que debían, finalmente llegó el momento de hacer lo que quieren. Los que se dieron cuenta de que el tiempo que les queda es demasiado valioso para desperdiciarlo en cosas que no importan. Y aquí está la revelación que quiero que te lleves hoy. Cada una de esas 7 cosas que hemos discutido son cadenas. Cadenas que tú mismo te has puesto. Nadie te obliga a seguir viviendo para los demás. Nadie te obliga a guardar las apariencias. Nadie te obliga a acumular cosas, postergar sueños, mantener relaciones tóxicas, temer el qué dirán o buscar la perfección. Eres tú quien mantiene esas cadenas en su lugar. Y por lo